Comienzo, como de costumbre, por los últimos datos actualizados. Ayer se practicaron en Euskadi 5.135 pruebas PCR y se detectaron 138 nuevos contagios. Por territorios, 6 fueron en Álava, 93 en Vizcaya y 38 en Guipúzcoa. Una persona tenía o tiene la residencia fuera de Euskadi. Además, en el día de ayer ingresaron 7 personas por COVID, mientras que la situación en las UCIs sigue sin experimentar variaciones. Son 2 personas las que permanecen ingresadas en cuidados intensivos, aunque una de ellas es una persona que ha sido contagiada en los últimos 10 días. Como saben, además, en la última semana no ha fallecido nadie como consecuencia del COVID. Son datos que nos invitan a seguir siendo muy prudentes y extremar al máximo las medidas de seguridad. Como saben, hemos sufrido un incremento de casos y esto ha hecho que hayamos tenido que reforzar los dispositivos de vigilancia y de rastreo. En la última semana se han realizado cerca de 30.000 PCRs. Euskadi sigue siendo la comunidad autónoma que más PCRs realiza por habitante en todo el Estado. Tal es el esfuerzo de rastreo que se está llevando a cabo, que ya se le ha hecho una prueba de detección a en torno al 14% de la población vasca desde el inicio de la crisis. Euskadi da estatuan PCR froga gehien egiten dituen erkidegoa. Zaintza eta detekzio goiztiarra funtsezkoak dira COVID-a gelditzeko. La estrecha vigilancia para detectar precozmente cada caso y poder aislarlo correctamente, con el fin de evitar nuevos contagios, es la clave para poder mantener esta nueva normalidad, pero no es la única. Las medidas de protección individual y de distanciamiento son igual de importantes para frenar la transmisión. Hace una semana que Euskadi estableció el uso obligatorio de la mascarilla. Es una medida absolutamente necesaria en estos momentos, porque estamos a tiempo de evitar una transmisión comunitaria. En este sentido, creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía ha asumido la importancia de estas medidas e incorporado el uso de la mascarilla en su rutina. La sociedad vasca ha demostrado responsabilidad y solidaridad con los demás, y así debe seguir siendo. La mascarilla debe utilizarse en cualquier situación en la que podamos coincidir o tengamos proximidad con otras personas, por breve que pueda ser este periodo de contacto. Siempre que hay riesgo de proximidad, mascarilla. Junto a la obligación de usar mascarilla, de forma paralela, simultáneamente, tenemos que seguir manteniendo las medidas habituales de distanciamiento y se tienen que ir adoptando nuevas medidas, principalmente en el ámbito del ocio y también de las reuniones familiares. Como saben, las reuniones, celebraciones y agrupaciones de personas han sido el origen de buena parte de los contagios que se han dado en las últimas semanas, especialmente en Vizcaya y Guipúzcoa. Ello ha motivado que se hayan tenido que adoptar algunas medidas específicas en determinadas localidades y en el ámbito de la hostelería fundamentalmente. En este sentido, hoy mismo se publica la orden por la que se extienden a los municipios de Ermua y Bergara las restricciones en bares, restaurantes, chocos y sociedades. En estas localidades se limita el aforo de los establecimientos hosteleros al 50%, se prohíbe el consumo en barra y el cierre no deberá superar las 23:30 horas. Además, se suspende la celebración de fiestas, verbenas y eventos populares. Las medidas siguen vigentes también en Tolosa, Eibar y Zarauz, mientras que en Ordizia se dejarán de aplicar debido a la evolución favorable de los datos en esta localidad. Quiero recordar, medidas preventivas que tratan de evitar una transmisión que no podamos controlar posteriormente. El foco no está ni en Ermua, ni en Bergara, ni en Tolosa, ni en Zarauz. El foco está en la actitud, en los hábitos, en la celebración de reuniones y celebraciones, en las aglomeraciones, en los festejos. En este momento
Este tipo de reuniones y aglomeraciones o eventos debemos evitarlos todos a toda costa. Daki zuen bezala, Ermuan eta Bergaran transmisio arriskua murrizteko neurri bereziak hartu dira. Neurriak provisionalak dira. Ez da momentua talde handietan ospakizunak egiteko. Lo venimos diciendo todos los días y lo volvemos a constatar hoy. El virus, lejos de desaparecer, sigue circulando. Veremos cómo evolucionan los próximos días los datos de contagios en Euskadi y, en función de ello, no descartamos seguir adoptando nuevas medidas. Entre tanto, lavado de manos, distancia y mascarilla. También en la playa, también en la piscina, cuando demos un paseo e incluso tumbados en la toalla cuando no podamos mantener la distancia de 1,5 metros. En el ámbito de la hostelería, como medida general aplicable a todo Euskadi, quiero recordar que el número de personas que pueden sentarse en torno a una mesa no debe exceder a 10 personas, tanto en el exterior como en el interior. Y mantener en estos locales y terrazas la mascarilla correctamente puesta reduce la probabilidad de contagio. Además, no está permitido el consumo colectivo o en grupo de bebidas en la calle, al considerarse una actitud insalubre. No olvidemos que nuestra salud y, en definitiva, nuestro bienestar depende de la actitud y de las decisiones que tomemos ahora. Nada más por mi parte. Eskerrik asko. Cualquier pregunta. Le quería preguntar, los 3 alcaldes de las capitales ya han pedido restricciones en el ocio nocturno. No sé si se lo están planteando. Sí, es algo que estamos analizando y que tenemos que ir viendo los datos, pero todo habla a que el ocio nocturno es algo que está favoreciendo la transmisión de la enfermedad. No, le quería preguntar de los 138 nuevos contagios y sobre todo de los 93 que hay en Vizcaya, si me podría detallar dónde han sido. Creo que en el boletín están detallados las localidades y los centros de salud o las áreas de salud. Entonces, le quiero decir que ahí está. Fundamentalmente yo creo que es Bilbao, y tenemos algún punto más por la incidencia de los últimos 14 días, que es donde se están concentrando más los casos. Bueno, en Bilbao está pasando que hay mucha población. Le quiero decir que si uno mira las tasas por 100.000 habitantes, está algo por encima de la media de Euskadi. También es cierto que es un área donde ahora mismo se mantiene el ocio nocturno y que las personas que no están en la costa acuden a Bilbao o a determinados locales que pueden estar abiertos. Estos son factores que están favoreciendo, pero ya le digo que Bilbao en concreto sí que nos preocupa porque el hecho de tener tanta población también es un factor que puede dificultar el control, pero en este momento su tasa es algo superior a la del conjunto de Euskadi, pero por el número de habitantes tampoco es el número absoluto, sorprende, pero la tasa no lo es tanto. Se ha cerrado un local, La Fuga en concreto, no sé si estáis investigando ese caso, y luego hemos conocido que también algunos sin techos están realizando las pruebas PCR, no sé si nos puedes hablar sobre eso. Sí, bueno, en concreto el local que usted dice se cerró porque se identificó una persona que trabajaba, hubo que hacer a todos sus contactos y ahora mismo a los habituales frecuentadores de este local también se les está realizando pruebas. Esto es algo que está ocurriendo ahora en muchos puntos de Euskadi, que estamos identificando personas que trabajan en locales de hostelería, que no siempre quiere decir que se hayan
infectado en su actividad laboral. Pueden haberlo hecho por un contacto o por una proximidad en el domicilio, pero que suponen un riesgo importante. Le puedo decir que en Bilbao en concreto hemos identificado personas que trabajaban en 3 locales de hostelería. La colaboración ha sido perfecta, se han hecho a todos sus compañeros, se ha desinfectado el local y prácticamente han estado pocas horas y luego no hemos encontrado entre sus clientes. Por lo tanto, tampoco quiero decir que siempre que hay una persona en un local de hostelería indica que se ha contagiado en la práctica de su trabajo o que pueda ser una actividad de especial riesgo. Pero bueno, cuando encontramos personas infectadas, pues hay algunas que trabajan en lugares que precisan una actuación especial al ser al público. ¿Esos 3 locales de hostelería están cerrados en este momento? En este momento están ya abiertos, solo había una persona en cada uno de ellos, se han hecho a todos sus contactos, se ha hecho a un grupo de clientes habituales, se ha visto que esa persona positiva no había contagiado a las personas más próximas, a clientes habituales, a los contactos estrechos, como siempre, se les mantiene en aislamiento y los locales siguen trabajando. Quiero decir que solamente aquellos locales en los que ya identificamos varias personas, lo que nos hace pensar que ha habido dentro del local un foco de contagio, alguna actividad común que les ha hecho infectarse, es cuando ya, pero el encontrar personas cuya actividad es en hostelería, pues es algo que es relativamente frecuente. Sobre el colectivo de personas sin hogar, no sé si nos puede adelantar algo sobre eso. Bueno, realizamos screenings en personas que consideramos de especial riesgo y entonces hemos ido a albergues también al haber identificado alguna persona positiva, pero le puedo decir que los datos están siendo en concreto en los albergues muy favorables. ¿Nos podrías detallar cuántos PCR se han hecho en este colectivo? Pues por lo que leo, solamente en un albergue de Bilbao se han hecho 80 y todos han sido negativos. También ha habido un local, que no es el que ustedes mencionan, que se ha estado cerrado y que ha tenido un elevado número de casos positivos. Le quiero decir que dentro de la hostelería tenemos... sí. En cuanto al foco de Eibar y de Ermua, no sé cómo están los positivos en ese sentido. Estamos identificando personas, contactos que están siendo positivas en los días posteriores y nos preocupa que está subiendo la edad media de los nuevos casos que identificamos. ¿Son familiares de los chavales que se infectaron hace una semana o 2? Normalmente los contactos estrechos son personas igual con las que han compartido coche en un viaje o con los que han estado de cena y proximidad y luego los propios del domicilio. Pero no siempre son exclusivamente contactos familiares. ¿Cuál es esa edad media? El primer día era una edad realmente muy baja. En torno a un 80% estaban entre 16 y 23, 24 años. En este momento la edad media está en torno a 32, creo que es. Entonces ya empieza a haber de más edades. De las personas que están ingresando esta última semana, ¿están relacionadas son contactos de esta gente joven que se infectó hace 1 o 2 semanas o no tienen nada que ver? ¿Se han contagiado en otra zona? A ver, aquí riesgo de contagiarnos tenemos todos. Quiero decir que es cierto que hay un mayor número de personas jóvenes, pero también hay personas de todas las franjas de edad. Las personas de más riesgo de que la enfermedad tenga una evolución que precise ingreso hospitalario normalmente son mayores de 40 años. ¿Son contactos de esta gente que...? Hay de todo, pero algunos no son contactos. ¿Cuál es la situación de los ingresados? Sí, tenemos 7 personas que están estables,
hay una persona que tiene algo de mayor gravedad, empieza a estar en una unidad de cuidados intermedios, con posibilidad de ir a una UCI, y en las últimas 48 horas ha salido una de las personas que llevaba en la UCI muchas semanas y ha entrado una persona con un diagnóstico reciente de COVID. También por la mascarilla. Se cumple hoy una semana desde que, bueno, es de uso obligatorio. Por un lado quería saber, no sé si tienen contabilizadas las multas que se han podido poner esta semana, y la otra pregunta era ¿cuándo se va a volver a valorar si levantar esta obligatoriedad o no? Si se han fijado una fecha para estudiarlo. Más que una fecha sería una incidencia. Si tenemos una incidencia de casos por 100.000 habitantes en 14 días, a partir de un nivel sabemos que el virus circula y entonces la mascarilla tiene mucha más utilidad. Por lo tanto, que yo marco más objetivos por cifras de incidencia de nuevos casos. En este momento, y desde luego el aspecto es que en varias semanas la incidencia va a estar en unos niveles en los que las medidas deben ser restrictivas. Una última cosa. ¿En la playa se ha dado tiene localizado algún caso de contagio, de transmisión en alguna playa de Euskadi? ¿O no? Es que lo he comentado también alguna vez, es muy difícil saber exactamente el sitio donde se ha podido producir un contagio. Lo que sí sabemos es actividades que tienen mayor riesgo. Sabemos que las actividades que se realizan en interior tienen más riesgo, pero también la proximidad y las horas que se pasen o los tiempos que estén las personas juntas. Y luego hay otro tema que es la carga viral que tiene la persona que contagia. Sabemos que hay personas que tienen un mayor número de virus en ese momento en sus secreciones y que esto suele ser sobre un periodo de tiempo corto, que puede ser de 2 a 3 días, en el que esa persona tiene muchas más posibilidades de contagiar a aquellas con las que está. Por lo tanto, si uno está en la playa, en una cuadrilla, pero pasa al lado de alguien o está con una persona con una carga viral alta y se dan las circunstancias como para que le lleguen de esa persona, ya sea al hablar o por otro motivo, virus, te puedes contagiar en la playa. Es cierto que es mucho más probable que si uno se mete en un local y permanece en ese local 8 horas con esa persona contagiada, lo más probable es que se contagien muchas personas en ese local. Tenemos la experiencia de uno de los primeros locales que identificamos, en que una persona estuvo en una comida que se alargó horas y estaban en la mesa 13 y contagió a 8. Y no solo a esas 8, contagió a las personas de alrededor y contagió a las personas que trabajaban en el local. Por lo tanto, posiblemente se dieron varios factores. Tendría ese día una carga viral alta, no usaron mascarilla, quizá había música y grito. Sabemos que el hablar, esto ocurre, también dicen que es otro motivo por el que a veces el contagio es mayor en locales donde se canta o en locales en los que hay música de fondo y hablamos con mayor intensidad. Entonces, quizás se dieron una serie de factores, pero bueno, que en la playa algunos de esos factores pueden darse. Volviendo un poco a Bilbao para concretar, entonces en este momento hay 2 locales cerrados, ¿no? La Fugas y el segundo que has dicho que nosotros no hemos mencionado, y luego otros 3 que habrían cerrado pero ya han abierto. Los locales habitualmente, salvo que hayan tenido alguna infracción, si desinfectan, se excluyen todos los trabajadores que son contactos, se vuelven a abrir. Por lo tanto, en este momento, lo que es cerrados por nuestra parte, el que ustedes han mencionado, pero por motivos organizativos propios también, pues que tiene al personal que está, al haber sido positivo o contacto estrecho. Pero no existe ningún foco concretamente en Bilbao, ¿no? O sea, Sí ha habido un foco, ha habido un
un bar o un pub que ha dado un número de casos, 33 casos positivos. Ha habido un local en el que hemos avisado a las personas que lo frecuentaban y hemos tenido 33 casos positivos. ¿Cuándo ha sido esto? En las últimas 72 horas. El local está en seguimiento, sí. Pero bueno, ahora vamos a analizar los motivos, cómo está, y bueno, se valorará. Le quiero decir que si un local se desinfecta y no tiene personal infectado, en muchas ocasiones ha sido un cliente el que ha ido. Y le quiero decir que el local puede haber hecho las cosas. Ha sido la circunstancia de haber llegado a ese local en ese momento y haber permanecido ahí unas horas. Quiero decir que a veces cualquier local o muchos locales, y no solo locales, también en nuestra casa si hacemos una cena con la familia, estamos teniendo muchos casos de contagios en celebraciones familiares en el ámbito familiar. Es más, estamos también identificando que el número de contactos positivos dentro del ámbito familiar, también porque las personas que son el caso cero dentro de la familia son personas jóvenes, está siendo alto, porque tienen mucha relación con sus hermanos y con sus padres. Entonces, quiero decir que el contagio es algo que uno puede no haber hecho, vamos a decir, las cosas, como le digo, es cierto que ahora ya en la hostelería se está utilizando siempre mascarilla, pero ahora estamos viendo contagios de hace 8 días. Estos casos que le estoy diciendo son casos anteriores a vamos a decir, podrían ser del fin de semana del 8 al 12. Entonces, ahora creemos que el uso de mascarilla va a ir provocando que esto se pueda reducir. Pero lo que tenemos que tener todos claros es que el riesgo no está exclusivamente en que vayamos a un local de ocio, porque esas personas que han estado en ese ocio entran en casa, van a la playa y van a todo tipo de actividades y lo transmiten a todo tipo de personas. Bueno, pues nada, eskerrik asko.